Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast llamado Estado bajo presión, donde hablamos de historia, poder y de cómo México ha intentado construir un Estado soberano bajo la constante sombra de nuestro gran vecino Estados Unidos. Mi nombre es Leonardo Cardona Sierra y hoy tengo a varios compañeros y colaboradores entre nosotros. Entre ellos tenemos al gran Poncho Alfonso, compañero de padres socialistas y un gran pensador de clases. Cuéntanos, Poncho, ¿cómo te sientes el día de hoy? Pues muy emocionado de hablar precisamente de este tema que propuse yo, porque pues nos va a ayudar a entender la estructura del Estado mexicano y cómo nuestro vecino del norte nos ha afectado a lo largo de estos años y cómo sigue teniendo presencia esta relación tóxica que tenemos con él en nuestro país. Muy bien, tenemos a un gran conocedor del tema, Mico, judío, creo, de descendencia judía, algo así nos dijo, o sionista, panista. Mico, cuéntanos cómo te sientes el día de hoy. Hola, un gustazo, pues yo soy Mico. Hay que agradecer primero por estar acá, compas, está bien padre este domingo, en un lugar muy cómodo, grato para hablar sobre temas importantes, güey. Cómo Estados Unidos nos controla desde el inicio de nuestro estado como nación. Son temas importantes, debatibles, un poco contradictorios, controversiales, como lo quieran ver la banda, pero pues aquí andamos, ¿no? También tenemos a nuestro gran amigo Chowis. Chowis, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Hola, muy bien, me siento nervioso, ansioso porque acabo de recalcar que nuestro amigo aquí Poncho, como él lo dice, el que sugirió el tema, también nos ha estado cortando las grabaciones en numerosas ocasiones. ¿No? Sí, no. Pero es un pequeño hincapié que vamos a tener, ¿no? Pero hay que sacar todo eso adelante. Pero es lo padre del podcast, ¿no? Claro. Vivirla y disfrutarlo, ¿no? Claro, una experiencia diferente. Tú, Andrew, preséntate, eres un buen amigo. Claro, buenos días, pues como me presentaste, soy Andrew, estoy muy feliz de aquí estar con ustedes y pues debatir sobre este tema, ¿no? Que yo creo que, pues más que nada, a día de hoy es necesario debatir, más que nada por ciertas prohibiciones que se nos están dando hoy en día, ¿no? Desde lo cultural hasta lo ideológico. Exacto, Andrew, tienes un buen punto de vista. También tenemos a nuestro compañero Gael Pacheco. Cuéntanos, Gael Pacheco. Hola, sí, pues yo también estoy muy a gusto aquí con ustedes en esta tarde, un poco nublada, pero muy fresca aquí. Antes de venir para acá, pues sí nos echamos una que otra comidita. Y también este tema siempre ha sido polémico, siempre ha sido muy comprometedor de hablar, pero en esta ocasión hablaremos desde una perspectiva analítica y una visión bastante crítica. Exacto, hablaremos mucho sobre una visión analítica. Y como cereza del pastel, oye, tenemos a nuestra compañera Andy. Sí, Andy, cuéntanos, Andy, ¿cómo te sientes? no por ser la última es la menos importante. Al contrario, quisimos dejarla hasta el ¿Saben final. qué? Como la cereza en un pastel, hasta arriba y al final, güey. Lo mejor para el final y para coronar. ¿Qué onda, Andy? ¿Cómo estás? Ya me andan echando muchas flores porque soy la única que no habla. Bueno, Dale. pues bastante curioso trabajar con casi todos hombres. Bueno, todos hombres. Y pues no. Pues es que es entender que es una parte de la historia pesada, pero pues entenderla es importante porque recordemos que sin memoria todo se repite, entonces pues venimos preparados, la mayoría. Y si no, pues aquí van saliendo ideas. Entre todos. Pues sí, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Pues claro. Pues bueno, ¿qué opinan si ya comenzamos Hay que con toda esta, De ¿no? una vez. Pues yo creo que una pequeña introducción, ¿no? Hola. ¿Iniciamos? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el Estado mexicano y su fundación. Desde sus orígenes ha sido moldeado por las decisiones no propias, creo yo, sino extranjeras de nuestros vecinos norteamericanos, afectando sobre nuestra soberanía, nuestros planes de seguridad, culturales y temas que se han visto actualmente que a lo mejor han existido desde antes, como el narcotráfico. Temas para muchos de mucho escándalo, de mucho peso, y para otros son tabús todavía. ¿Qué piensan ustedes? Pues al final de cuentas, precisamente esa historia va tan ligada que pues nuestra constitución desde el inicio
desde la primera estuvo muy ligada a los ideales de la Constitución de Estados Unidos. Y también ponernos a pensar pues un poquito sobre algunas contradicciones, ¿no? A día de hoy, porque por ejemplo antes pues la marihuana era relativamente normal, güey, o sea, la podían comprar en mercados como si nada, todos tenían su plantío, pero pues güey, ¿qué? Cuando México nace como un estado independiente, desde 1821, lo hace débil, dividido y con un vecino en expansión que hasta el día de hoy todavía sigue siendo incurrente, Estados Unidos. Recordemos que en menos de 30 años perdimos a Texas y luego más de la mitad del territorio tras la guerra del año de 1847. Sí, no, claro, y es que esa guerra no solo fue una derrota militar, sino que también marcó un antes y un después en la idea de soberanía, que pues a partir de ahí Estados Unidos se convirtió en un actor clave para entender el cómo se construyó el poder estatal en nuestro México querido. Y ojo con eso, o sea, no solo fue la pérdida de territorio, fue también una fractura simbólica. El Estado mexicano quedó débil, con problemas de legitimidad desde el inicio, y desde ahí arranca una historia larga de presión, de dependencia y de cómo hemos tenido que adaptarnos una y otra vez. Y más que nada en esto que dices tú sobre las dependencias también en el ámbito económico, ¿no? Cómo desde el porfiriato, pues nuestro Estado mexicano se modernizó, pero a través de una apertura total al capital completamente de ellos. Ya sabes, ferrocarriles, minas, bancos, pero con su lógica y pues su completo capital. Pues básicamente sí, pero todo esto genera un desarrollo increíble durante el porfiriato, pero también una élite subordinada, una élite a intereses externos, sobre todo franceses, porque hay que recordar que había ciertas disputas entre Porfirio Díaz y Estados Unidos, había ciertos conflictos porque a los americanos no les gustaba que el país fuera avanzando todo porque nos veían como una amenaza. Entonces, todo esto nos genera ciertos conflictos centrales, pero aquí hay que preguntarnos quién manda realmente en México. Bueno, pues yo creo que como hablabas de que pues estamos y éramos en ese momento un país en crecimiento, pues hay que entender que también venimos de una conquista, ¿no? Nuestras tradiciones y toda nuestra visión, cosmovisión que teníamos antes de esa conquista también tiene algo que ver a la actualidad y en esos momentos el desarrollo como ciudad, ¿no? En la Constitución del 17, pues entendemos que buscamos unos ideales de soberanía, pero ¿realmente éramos soberanos? Es mi pregunta, yo creo. Yo creo que desde esa época sí era como una ilusión este término de soberanía. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros siempre hemos dependido mucho de Estados Unidos. Y también más adelante, en 1940, y de 1940 a 1980, tomó mucho que ver la Guerra Fría y el control ideológico. También recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, México entra en una etapa de estabilidad política, pero ojo aquí también con una alineación estratégica con Estados Unidos durante el comunismo. Sí, claro, y es que a partir de este momento en la historia es que el PRI se empieza a hacer ya presente en este partido que durante tantos años va a ser mencionado hasta la actualidad, ¿no? El PRI se convirtió en un partido de Estado y Estados Unidos toleró su autoritarismo siempre y cuando obviamente mantuviera el orden y el mercado abierto. La doctrina Monroe seguía viva, solo que con otro lenguaje. No, pues entender que no es casualidad, muchos militares mexicanos fueron entrenados en Estados Unidos y con eso se fue instalando una lógica de seguridad que no estaba pensada para proteger a la gente, sino más bien para controlarla. Y pues también esto que se vio, ¿no? Desde los 80s hasta pues el sexenio de Felipe Calderón, más que nada con el neoliberalismo, el Estado ausente y el crimen organizado y su avance. Más que nada pasó de ser como que cierto mito a un cáncer ya que se empezaba a percibir cada vez más en las calles, sobre todo pues desde los 80 y los 90. También pues empezamos a ver la crisis con nuestra deuda,
el Tratado de Libre Comercio con Cortari, cómo nuestro Estado mexicano simplemente se replegó, privatizó y pues redujo la presencia y pues apoyos en el campo y todas las periferias. Y fue justamente ahí donde yo creo que el crimen organizado vio un espacio o bien un negocio, ¿sabes? Simplemente pues acaparó todo el pastel. Pues qué bueno que mencionas esto del Telecán, de este tratado, que sí trajo ciertos avances, pero también estos avances y esta dependencia económica hizo que el Estado mexicano tuviera menos capacidad para gobernar, y esta dependencia a Estados Unidos lata en intereses transnacionales que tiene que seguir una línea desde Washington para lograr este crecimiento, perdiendo así cierta soberanía, mientras tanto los cárteles se vuelven multinacionales que comienzan a operar en toda América Latina y comienzan a operar a través de México también para pues pasar toda esta droga a Estados Unidos, y nos comienza a generar un problema mayor. Exacto, y no solo en lo económico, en lo simbólico también. El modelo aspiracional cambia, ya no es el político el maestro, sino el narco, con dinero, poder y control, y muchas veces con impunidad. También el Estado, desde el 2006 con el plan de Mérida y la llamada guerra contra el narcotráfico, el Estado se militariza, pero lejos de fortalecerlo, muchas veces lo corrompe o lo fragmenta. O sea, cada vez le estamos dando más poder a esta narcocultura o a este crimen organizado que tenemos. Sí, claro, yo creo que, perdón. Bueno, continúa, continúa. Sí, yo creo que esto de la guerra contra el narco es en donde México empieza a perder el control completamente contra este cáncer que es el narcotráfico. Este tema que me gustaría que tocáramos más adelante es la prohibición, ¿no? De todo esto de los corridos que estamos presenciando en estos momentos. Pero un ojo ahí, claro, que hay que hablar y entender es de dónde nace el narcotráfico. O sea, ¿por qué lo mencionar narcotráfico? ¿Y por qué existe esta guerra contra el narcotráfico? Obviamente entendemos que pues, el Estado hasta cierto momento pone lo que es y lo que no es legal, ¿no? En nuestra vida cotidiana, para que exista un orden. Pero en las últimas investigaciones y en documentos se muestra que gran parte de las armas o del material que trafican estos grupos están dados desde el mismo norte, o sea, desde los mismos Estados Unidos. ¿Ustedes qué piensan? Pues qué bueno que mencionas esto, porque al final de cuentas estas prohibiciones vienen desde Estados Unidos, porque ellos son los que vuelven ilegales estas drogas y luchan contra estas drogas, y estas prohibiciones vienen de allá. El Estado mexicano, de hecho, hay un capítulo de la historia que muy pocos desconocen, donde las drogas fueron tratadas no como crimen, sino como un problema de salud pública, y esto se demostró que daba mejores resultados, pero como estamos tan alineados a Washington y sus ideas conservadoras en algunos sentidos, pues ellos fueron los que hicieron que en México fuera ilegal, y pues también al momento de volver algo ilegal, pues comienza a haber un problema también de violencia. Y esto que platicamos pues también me recuerda mucho al chiste que el PRI y el PAN el narcotráfico era simplemente un trabajador para ellos, y hoy en día pues son más que nada socios. Pues es que también hay que tener en cuenta pues que México, o bueno, que hay una frontera que más de 3,000 kilómetros, y hablando nada más de lo terrestre. Entonces esto ayuda a que pues con el paso de los años pues muchos tramos de frontera se transformaran en un corredor clave para diversas actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de drogas y armas. Sí, y también un punto que me gustaría retomar, que dijo aquí Mico, es que hoy, lamentablemente, tenemos regiones en donde el Estado no gobierna. Lo hacen los grupos criminales armados con armas que sí vienen de Estados Unidos, gracias a las leyes permisivas y fronteras mal vigiladas. También un punto importante aquí es uno como mexicano que por X o Y motivos se encuentra en los Estados Unidos, es señalado totalmente a primera instancia como un narco, como alguien que pertenece al crimen organizado, y pues la verdad esto en México se ha normalizado mucho. Es bien sabido que las armas, el armamento se trae de Estados Unidos. Ahí hay muchas tiendas que
que los venden legalmente. También puede ser el caso en que algunos latinos van y las compran, dándoles sobornos a los americanos, vendiéndolas como armas para particulares, aunque esto en realidad no debería de ser así. Al Entonces, final ¿crees es que la esta, cultura, crees que sea la cultura americana? es también una esta de las mayores permisividad de los problemáticas? Estados Unidos y esas políticas de cero prohibición de armas que se abocan a sus enmiendas donde garantizan el derecho a portar armas, pero lo malinterpretan, en mi opinión, para pues tener ese... descontrolado demasiado. A ver, ¿ustedes qué opinan sobre la venta de armas? Sí, no, yo creo que parte de que la guerra contra el narco haya fracasado es también por esta parte en la que pues Estados Unidos armó al narcotráfico, ¿no? Porque si bien sabemos, y como Estados Unidos lo ha hecho en múltiples ocasiones, señala al Estado mexicano como incapaz de controlar a estos narcotraficantes, ¿no? Su territorio. Sí, más sí, más que claro. nada creo que es el territorio, ¿no? Cuando, yo siento que meten su cuchara armando a los narcos, impidiendo así el control de México. Y lo hemos visto en la actualidad, o sea, una de las mayores problemáticas ahorita en la actualidad es el fentanilo, ¿no? Sí. Es algo que ha estado en boca en los últimos años, pero se ha demostrado que el fentanilo fue propagado Estados Unidos. por las mismas farmacéuticas con apoyo del Estado americano para que fuera un uso libre y legal. Cuando vieron que se les salió de las manos y esto producía grandes cantidades de adicción, ¿qué hicieron, güey? O sea, ellos no se aceptaron la culpa. Sí, se lavan las manos. sí, pues como dicen, ¿no? El que siempre gana es el que cuenta su historia, ¿no? Y comenzaron a acosar a México y a Asia sobre eso. Como dice Chowis, Estados Unidos siempre quiere meter cuchara en todo, y pues algo alarmante es que el narcotráfico ya fue dominado como terrorismo, haciendo que Estados Unidos quiera meter fuerzas militares a territorio mexicano para tener un mayor control de una forma indirecta o directa, como lo quieran ver. Pues bueno, para ir cerrando con esto, pues hay que entender que es una parte de la historia pesada y pues entenderla importa porque pues, o sea, las cosas se pueden repetir si no se habla. Y sin análisis lo que quedan son discursos huecos o salidas fáciles que no van al fondo del problema. Bueno, pues al final este análisis pues nos ha ayudado precisamente a grosso modo a comprender pues qué es lo que ha estado pasando desde la creación de este estado y cómo venimos relatando estos episodios de la historia que nos delatan que tenemos mucha conexión con nuestro vecino del norte y todos estos problemas que tenemos. Y pues lamento decirles que este podcast llegó a su final y esto fue Estado Bajo Presión, y los invito a que si se quedaron pensando compartan el episodio y se unan a la conversación Yo creo para que poder transformar y antes de entender primero terminar, Sí, yo también, yo también opino. ¿Qué piensan ustedes? Una O sea, pequeña reflexión, ajá, ¿no? ¿qué- qué- Conclusiones no, para y ¿Ustedes qué sobre todo piensan? creo que quedó al aire la pregunta que hice hace un momento de el si ustedes creen que la prohibición de los corridos tumbados y de toda esta apología a la narcocultura es correcta. Pues yo creo, mira, Es que- apenas leí una tesis que hablaba sobre la prohibición de sustancias ilícitas en el país y cómo afectaba, es que ahí voy, cómo lo voy a unir, cómo afectaba al incitar más a las personas a consumir esas sustancias. Es a lo mismo que estamos hablando. Al estar prohibiendo algo, el Estado, como simplemente la cultura de la música, hay de dos. Puede fomentar más a que las personas intenten, insistan a escuchar y a estar adentrados a esa cultura, o simplemente pasarla como una moda más, una tendencia más que estuvo en la historia. Yo lo veo en la perspectiva de cómo a lo mejor intentaron prohibir los correos tumbados. Hay estudios que hablan de la sobreinformación de datos al cerebro humano. Eso habla de que cuando una persona está con tanta información sobre ciertos temas, hay que hablar la normalización de las letras de los corridos que alude al narcotráfico, a problemas, a sexualizaciones y muchas más cosas, lo normalizan en la mente del individuo y ellos lo creen que es algo normal y se crea una burbuja
en su mente Es que se pensando que... considera es un camino fácil. Ajá, y o sea, pues esto- no ven las cosas malas, como que lo glorifican demasiado. Ajá, exacto. Exactamente, prohibir Exacto. esto, pues es... Entonces, yo pienso que la prohibición no es lo correcto, pero sí busca algo que realmente sí afecta a los individuos al estar con esta sobreexposición de información que son los correos. Ese es mi punto de vista. Es que al ¿Ustedes final qué de cuentas, pues la narcocultura es eso, cultura. La cultura se va desarrollando a lo que pasa alrededor de una sociedad. Entonces, el Estado mexicano es el que ha abandonado ciertas áreas de cultura y este apoyo a la cultura de otro tipo, de otros niveles. Y pues obviamente al dejar vacío este espacio, pues esta narcocultura va creciendo y esta música va creciendo. Sí, pues yo también pues coincido contigo, o sea, realmente para mí la música no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo, o sea, desde la narcocultura, donde cierto sector se empezó a sentir rezagado y pues más que nada esta guerra contra el narco con los Antrax y todos estos narcoinfluencers fue donde vieron una oportunidad, donde entrar y donde se sentían pues pertenecientes. Pues es que es justo Y yo igual eso. dejo esto. Ajá, O sea, también involucra a la música, el cine y redes sociales que desempeñan roles fundamentales en construcción y difusión de narrativas que glorifican el crimen organizado. Y pues siento que han sido unas buenas conclusiones y opiniones de cada uno de nuestros integrantes, colaboradores, pero más nosotros, nuestro podcast o nuestro episodio del día de hoy invita a la audiencia a reflexionar sobre todo esto, sobre la narcocultura, y que ustedes dejen sus propias opiniones en los comentarios. O en este caso, pues, expresarlas pues, en el salón de clases, ¿no? Así es. Pues eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado nuestro podcast y haya sido de su interés. Pues nos despedimos todos y espero volvernos a ver en otro episodio. Shalom, shalom. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.